deberían estar viendo un puente, en este caso, permítanme, eh, estoy un poquito contrariado con las herramientas de dos plataformas a la vez, así que ténganme paciencia, ténganme paciencia, ahí está. Bien, dice Gilberto por acá en el chat de jueves, dice, bueno, veo, sí, bien, perfecto, excelente, bien, entonces avancemos. Decía, en RFM 6 ya contamos con un avance muy importante en cuanto a lo que es la parte de postensado. Si bien hay algunas cosas todavía que se están programando, se están desarrollando en Casa Central y que seguramente dentro de muy poquito ya estarán completamente disponibles todas las capacidades de postensado dentro de RFM, hoy en día podemos calcular una gran parte, que es el cálculo de la armadura activa. Tenemos que hacer algunas cositas por ahí con el tema de pérdidas de postensado, pero lo bueno es que ya tenemos la actividad completamente disponible para hacerlo. Está el complemento en formato beta, sí, en formato beta, así que está muy interesante para que lo puedan ver, para que lo puedan utilizar y puedan desarrollar lo que es postensado, ya empezar a familiarizarse con el complemento, que es sumamente útil, por supuesto, para las actividades de postensado. Entonces, eh, este es un ejemplo, ya vamos a venir sobre este ejemplo. Por ahí tengo otro más abierto acá, la habilidad del software de permitirme abrir varias instancias a la vez. Bueno, me permite mostrarles a ustedes varias estructuras, ¿no? Bueno, esto puntualmente que ustedes están viendo por acá es una superficie y una viga y una superficie maciza de concreto, que tiene su postensado, que tiene sus cargas incorporadas, por supuesto, y vamos a ver cómo llegamos a esto, ¿no? Vamos a ver cómo, si bien no vamos a ver superficies hoy, pero vamos a ver cómo llegamos a esto, y vamos a ver también que podemos utilizar algo muy importante que tiene RFM 6, de hecho viene desde RFM 5, creo también por ahí, creo que en algún momento vi que en RFM 4 ya existía la posibilidad de parametrizar estructuras, y la posibilidad esta de parametrizar estructuras, y no solamente de parametrizar estructuras, sino de parametrizar procedimientos dentro de las estructuras a través de una excelente configuración de lo que son las fórmulas que necesitamos para trabajar con procedimientos. Bueno, RFM logra cubrir muchos aspectos que por ahí es muy difícil y tenemos que tomar otros software, por ejemplo, trabajar con una planilla de cálculo interna, supongamos Excel, para poder definir, supongamos, algún procedimiento y obtener algún resultado, y ese resultado aplicado a lo que es el programa definitivo, a lo que es el trabajo que estamos haciendo. Entonces, es sumamente útil poder trabajar con la parte de, de, de parametrización de las estructuras, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio simple, sencillo, para que se entienda bien. Vamos a colocarlo en una viga, vamos a colocar postensado en una viga, vamos a trabajar con lo que es primero el cable, vamos a ver cómo se integra en RPM cable de postensado, cómo podemos parametrarlo. Ustedes saben que la geometría de un cable muchas veces no siempre, o sea, siempre vamos a tener la necesidad de trabajar con ese cable en función de cómo queremos controlar la carga de pesado del cable. Ya a tiempo inicial, cuando aplicamos la fuerza del gasto, o a tiempo infinito, ¿no? Con las pérdidas incorporadas. Entonces, la ayuda de la parametrización, por ejemplo, nos va a traer una particularidad muy interesante que tiene RFM, que es la posibilidad de cambiar la geometría del cable pesado como si estuviéramos trabajando eh, directamente con un complemento hecho para eso, aunque lo vamos a hacer desde la parametrización. Entonces, vamos a plantear por acá un nuevo ejercicio, una viga simple, cualquier sección transversal nos viene bien para poder trabajar en el postensado y hacer el ejemplo. Por supuesto, ustedes pueden potenciar
esto y decir, bueno, vamos a incorporar un cable, dos cables, tres cables, cuatro, cinco, 10 cables de potensado en nuestra vida, en definitiva, lo que nosotros necesitemos. Pero bueno, vamos a empezar de a poquito, vamos a empezar a ver cómo podemos trabajar con estas herramientas. Entonces, se me ocurre, ya que tenemos por ahí este puente abierto, ¿sí? En este puente, supongamos acá tenemos una viga, esta viga tiene dos cabezales macizos, una viga aligerada acá en el medio, y con esos dos cabezales macizos más la viga aligerada en el medio, nosotros podemos trabajar con la idea, con la construcción de post-tensado en esa viga para un puente tablero. Muy por encima, referido a un post-tensado de una viga, un puente, ¿no? Cuando vamos a incorporar post-tensado, cuando necesitamos, por ejemplo, grandes luces. El hormigón, ustedes saben que es un material que es sumamente específico para la compresión, no así para la tracción. Y con el tema del post-tensado nosotros podemos ganar mucho en la parte de tracción, en el hormigón, y cubrir, por ejemplo, las luces. El hormigón normalmente está preparado, está desarrollado o está pensado, si se quiere, por ser un material pétreo, está pensado y desarrollado prácticamente para soportar grandes cargas, pero grandes cargas gravitatorias, ¿no? Cuando empezamos a traccionar el hormigón, de hecho, eh, la tracción del hormigón normalmente es un 10% de la compresión, ¿sí? Entonces, tenemos mucha diferencia y de alguna forma tenemos que solucionar ese problema. Una de las soluciones que se dio, que se planteó por allá, bueno, allá lejos del tiempo, un tal Feynman, no me sale nunca bien el apellido, pero bueno, que en definitiva él ideó este pensado y que hoy nos ayuda en muchas estructuras de edificios, de puentes, por ejemplo, donde es muy útil utilizar en las usinas nucleares, por ejemplo, donde no se pueden permitir las fisuraciones, bueno, todo ese tipo de estructuras que requieren un tratamiento especial y que el hormigón no puede fisurarse de la manera que normalmente se fisura. Bueno, ahí podemos incorporar el postergado y necesitamos esta herramienta tan eficiente para trabajar con las estructuras. Entonces, pensando en esta estructura que tengo abierta, una viga, dos cabezales, por ahí vemos algunos cables de postensado en el medio de esa viga, vamos a hacer algo más o menos parecido. Acá, como dato importante, si filtramos, por ejemplo, a ver, voy a filtrar la sección transversal que tenemos acá y vamos a dejarla solamente a ella en vista. Esa sección transversal son puntualmente los cables de postezado que están dentro de cada una de esas vigas, ¿sí? Ahí vemos que en este caso tenemos cuatro vigas, ¿sí? Y esas cuatro, bueno, tenemos más, ¿no? Porque el puente tablero son 8 vigas en realidad, pero ahí dentro de esas vigas viajan unos cables de postensado con una configuración geométrica especial, una geometría especial, con herramientas que tiene RFEM que son sumamente útiles para generar geometría. Por ahí en un software de cálculo estructural normalmente tenemos herramientas de línea simple y alguna que otra más, pero no tenemos todas las herramientas CAD. En RFEM al revés, en RFEM tenemos todas las herramientas CAD que necesitamos para trabajar con puntualmente lo que necesitemos, como por ejemplo en este caso, las geometrías específicas de una viga de postensado, por ejemplo, como hay unos cables de postensado, como estamos viendo en pantalla, ¿sí? Perdón, se me perdieron las herramientas de nuevo que estoy sufriendo con las dos plataformas abiertas. Permítanme. Bueno, cualquier cosita me avisan por ahí en el chat lo tengo ahí a mano, ¿sí? El chat lo tengo a mano. Ay, perdón, ¿eh? Perdón, perdón, que se me pierden las cosas aquí en pantalla. A ver ahora. Bueno, vamos a hablar de cómo configurar entonces un cable postal
postenzado, lo vamos a hacer con uno solito simplemente para bueno, tomar referencia y seguramente ustedes podrán eh, potenciar este ejemplo en un ejercicio un poco más importante que el que vamos a hacer acá por el tema de tiempos, ¿no? Entonces, vamos a nuestra instancia vacía. Acá no tengo ningún material cargado ni nada. Vamos a cargar los materiales. A mí me gusta empezar cargando los materiales al principio y después trabajando con la parte de lo que es la configuración geométrica del modelo. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, diciendo que vamos a tener un material, nuevo material. Perdón, antes que empecemos con los materiales, les comento un poquito cómo está configurado el proyecto. Está configurado con norma americana, ¿sí? Esa es la que hemos activado. Acá en complemento solamente he activado, bueno, de hecho todavía no lo he activado. Vamos a desactivar capas y planos CAD y vamos a activar tendones, ¿sí? O sea, los tendones de postensado. Los tendones se pueden trabajar por el momento en norma americana y en norma eurocódigo. Vamos a activar también el análisis de tensión de formación. Es muy importante cuando queremos determinar, por ejemplo, si estamos verificando tensión, si está bien la tensión que estamos aplicando a un cable de postensado. Por ejemplo, es muy interesante hacer un análisis de tensión de formación para poder, bueno, verificarlo, ¿no? Entonces, esos dos complementos son los que vamos a activar. Eh, Vamos a dar a aceptar por acá y vamos a generar ahora sí nuestros materiales. Van a ser dos materiales nada más. Vamos a tomar de norma americana un hormigón, por ejemplo, el de la ACI 31819, un F'6000, aceptamos. No vamos a dar ningún tipo de consideración no lineal. Vamos a generar un nuevo material y acá vamos a tomar un material para postensado, es decir, vamos a trabajar con una armadura activa, ¿eh? Ahí vamos a colocar una armadura activa. Acá tenemos varias cargadas ya, por supuesto, según las normas, y ustedes pueden filtrar, por ejemplo, 2 cuerdas de alambre, de 3 cuerdas, 7 cuerdas, por ejemplo, alambre estirado en frío, barra. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, el de 7 cuerdas que tenemos por ahí. Vamos a utilizar el 1860 y dentro de 1860 vamos a utilizar el grado 1860 por acá, que es el 17.8 A416M 17.8 y le vamos a dar a aceptar. Entonces ahí tenemos los dos materiales que vamos a utilizar en el modelo que vamos a hacer, ¿sí? Por otro lado, necesitamos las secciones transversales. Les decía, bueno, planteamos una viga de un puente con dos cabezales y la viga aligerada en el medio. Entonces tendremos una nueva sección transversal por acá para los cabezales. Imaginemos una sección maciza, por ejemplo, 50 por 80, por ejemplo, 50 por 80 centímetros. Y ya tenemos nuestra primera sección transversal. Vamos a poner una más. Esta va a ser una viga ahí o una viga aligerada. Vamos a seleccionar de nuestro catálogo este que tenemos por acá. Dejamos los 50 en la parte superior. Acá el B va a ser 50. Vamos a poner, para que coincida con el cabezal, le vamos a poner 80 en la altura y vamos a dar un poquito más de aire, digamos, en la parte inferior, ¿sí? Ahí arriba tenemos 20. Ah, bueno, esta que elegí es simétrica. Vamos a poner esta otra que es asimétrica. Ahora sí, ponemos 800, perdón. 800, ahí le vamos a dejar 200. Tenemos 500 en el ancho y en la parte inferior vamos a poner 200 o 300, por ejemplo, milímetros, 30 centímetros, y ahí tendríamos nuestra viga. En los 150 centrales los podemos cambiar, por ejemplo, por 200 para tener un poquito más de resistencia a la torsión ahí de esa viga que estamos por utilizar, ¿sí? Entonces ahí hemos generado una sección transversal. Puede ser cualquiera, yo elegí esa, es indistinto, es simplemente para un ejercicio. ¿Por qué amplié un poco más la base? Bueno, porque me gustaría colocar los cables de postensado en este lugar. Vamos a probar. Podemos colocar en ese lugar, podemos colocar otro cable de postensado acá en el medio. Es indistinto. Es a gusto, no, no a gusto, sino a necesidad de quien está trabajando con el postensado, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer completamente libre, no tienen ningún tipo de restricciones. Entonces, con esto ya configurado, vamos a dar a aceptar acá y vamos a configurar nuestra viga. Particularmente,
Y esto es algo, perdón, un minutito nada más. Voy a detener la pantalla compartida en Webex. Voy a volver a compartir. Perdónenme. Voy a volver a compartir la pantalla en Webex. Tengo un pequeño problemita acá. Espero que eh, no sea problema para ustedes. Vuelvo a preguntar a los participantes de Webex. ¿Están viendo bien? Bien, Gilberto. ¿Está bien? Bien, Rafael. Los convierto en panelistas ahí. Eh, tienen un poquito más. Bien, perfecto. Gracias, Rafael. La interrupción, pero bueno, quiero asegurarme de que vean bien lo que estamos haciendo, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, vamos a configurar. A mí particularmente, esto es a gusto. Siempre digo que en RM tenemos la ventaja de trabajar a gusto. Entonces, yo voy a configurar una viga que va a tener tres tramos, dos cabezales y una viga central con geometría alineada, y lo voy a hacer primero con una línea. Simplemente como ejercicio, primero como una línea. Podría haber ingresado una barra, pero vamos a hacerlo como una línea. Entonces vamos a poner una línea, por ejemplo, de 15 metros. ¿Sí? Ahí tenemos una línea de 15 metros. Una línea simple de 15 metros, no tiene nada en especial, nada en particular. Vamos a dividirla. Vamos a dividir la línea, por ejemplo, en dos nudos intermedios. Es decir, ahora tenemos tres líneas. Y la vamos a parametrizar. Vamos a decir que queremos una parametrización de cada uno de esos tramos. Podemos poner en el segundo plano por acá, cota del segmento 1, del segmento 2 y del segmento 3. Ahí tenemos el total y podemos poner una cota desde el nudo 1 hasta el nudo 4, sería en este caso. ¿Sí? Ahí tenemos los 15 metros totales de nuestra viga. Particularmente a mí tampoco me gusta mucho el sistema de coordenadas en el medio, salvo que lo utilice para algo. Me parece que me confunde por ahí y es algo particular mío nada más, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por acá nuestros tres segmentos, los podemos parametrizar. Por ejemplo, podríamos decir cabezal 1 o cabezal sub C sub 1 o K, porque vamos a utilizar varias variables. Cabezal sub 1 y le vamos a poner, por ejemplo, 1,50 m. Cabezal viga, viga aligerada, viga sub A le vamos a poner, y le vamos a poner 12 metros, por ejemplo, y lo que es cabezal 2 le vamos a poner 1,50 m. Entonces ahí, si no sume mal, tenemos 1,50 m más 1,50 son 3, más 12 son 15. Ahí he completado los 15 metros totales de nuestra viga. Pero bueno, a este nudo de acá le voy a decir que quiero que esté paramétrico en cabezal 1, acepto e inserto. Acepto por acá, entonces ahí tenemos 1,50 m. A este nudo de acá vamos a indicarle por fórmula que acá quiero cabezal 1 más viga A, y le damos a aceptar, y le damos a aceptar, y en el último le vamos a decir que quiero por fórmula cabezal 1 más viga sub A más cabezal 2. ¿Sí? Ahí tenemos entonces los parámetros ingresados. ¿Por qué lo hice de esa forma? Bueno, porque ahora yo puedo decir mi viga central tiene 10 metros y le doy a aceptar. Entonces los dos cabezales van a quedar iguales, solamente que la viga ahora va a ser de 13 metros. Ahora le puedo decir, bueno, el cabezal 1 va a tener 2 metros y el cabezal 2 va a tener 2 metros. Se lo doy a aceptar, mi viga va a tener 14 y vamos a tener diferencias. Es decir, así de esta forma, incluso si quiero que un cabezal mida 1 metro y el otro 2 metros, tengo la posibilidad de manera independiente, definir cuánto es el total de la viga que tenemos. Me gusta la medida de 15 metros. La medida de 15 metros la vamos a dejar. 1,50, 12, 1,50 va a ser entonces la configuración geométrica. Las cotas le podemos decir acá en este programa que es todo configurable, que quiero dos dígitos decimales nada más para que no sea molesto. Podemos cambiar la configuración y esto es muy importante para la parte de documentación, ¿no? Cuando uno trabaja con la documentación, por ejemplo, con la memoria de cálculo y quiere imprimir en la memoria de cálculo los planos o quiere imprimir, por ejemplo, planos directamente, supongamos de este puente yo quiero imprimir planos, entonces abro planos por acá
supongamos planos generales por acá, entonces el programa me muestra lo que configuré en pantalla, ¿no? Eso es sumamente fantástico porque no solamente tenemos un plano del puente, bueno, en este caso es el renderizado, ¿no? Ese es este el que quería abrir, vamos a abrir el otro. Eh, no solamente es un renderizado, no solamente es un dibujo donde están las cotas, sino que tenemos la posibilidad también de, por ejemplo, generar viewports, ¿no? A generar las vistas, las distintas vistas con las cotas como queremos, generar viewports de puente, poner las cotas como queremos, hacer planos individuales de cada una de las cosas, sacar las armaduras, exportar las armaduras a AutoCAD, por ejemplo, también. Bueno, tenemos todas esas ventajas en cuanto a documentación. Entonces, cuando estamos configurando nuestro modelo, es sumamente útil ya ir pensando en cómo vamos a colocar las cotas para poder trabajar de manera cómoda después en la documentación. Y de hecho, ir generando vistas a medida que vamos haciendo el modelo nos va a ahorrar tiempo al final cuando queremos hacer la documentación, ¿no? Entonces, bueno, ahora que ya tengo el modelo paramétrico, el modelo de línea paramétrico, vamos a decir a esta línea y a esta línea la vamos a editar líneas por acá y vamos a activar que esas líneas sean barras. ¿Qué sección vamos a poner? Es el cabezal 50 por 80. Esa es la sección transversal que podemos poner. Y de hecho, acepto y acepto, puedo decir cabezal, sección B, y le vamos a poner, por ejemplo, 500 o 0.5. Ahí está. Y cabezal, sección H, y le podemos poner que el cabezal sección H080, ¿no? O podemos poner espesores para que me lo muestre directamente en formato de milímetros, como están desarrollados acá los espesores de las secciones transversales. Entonces a este cabezal también le podría decir parámetro global cabezal sub S sub B y acá parámetro global cabezal sub SH, ¿sí? Entonces ahí lo tengo paramétrico también a la viga. Y si quiero, por ejemplo, que las vigas de cabezales, en vez de tener 800 milímetros, tengan 900, fíjense que el programa va a respetar y nos va a hacer las vigas de 900 automáticamente y lo tenemos todos los parámetros, no tenemos que editar nada. Lo parametrizo una vez, lo resuelvo para siempre. Y bueno, acá doble clic en esta línea, activamos barra, sección transversal, en este caso vamos a poner la sección transversal I, que es la que nos va a acompañar en la viga aligerada de nuestro puente, ¿no? Entonces ahí tenemos un cabezal, otro cabezal, la viga aligerada. Esto, otra cosa linda es que podemos verlo, por ejemplo, en una calidad fotorrealista o con propiedades de sección. Acá tengo dos colores, uno por cada sección, nos ayuda mucho más en revisar un modelo en RFEM, ¿sí? Por supuesto, lo que habíamos visto de la parametrización funciona perfectamente también para la configuración geométrica de nuestros cabezales y de la viga aligerada. Vamos a tomar este nudo, vamos a tomar este otro, le vamos a decir que quiero duplicarlos, vamos a crear una copia, por ejemplo, en Z a menos punto 35 centímetros, aceptamos, ¿sí? Esa copia está ahí abajo, acá abajo. Fíjense que es importante tener referencia de dónde se encuentra esa cota, ¿no? Podríamos, de hecho, colocar una cota desde este punto hasta este punto en el segundo plano, para que sepamos a qué altura están esas líneas. Y vamos a colocar un punto adicional al centro de la viga. Tenemos 15 metros, entonces vamos a duplicar a 7.5 metros, 7.5 metros, 0 en Z, vamos a duplicar uno de nuestros nudos. Ahora vamos a decir cable extremos y le vamos a poner que nuestros extremos de cable son menos 0.35, es decir, la altura, ¿sí? Y vamos a poner cable centro y le vamos a decir que también por ahora están a 0.35. Entonces, a estos dos nuditos de acá y de acá los vamos a editar y vamos a decir que él tiene el parámetro global cable extremos, acepto y acepto. Y a este nudito de acá tenemos el parámetro global
cable centro. Acepto inserto, entonces ahora tengo paramétrico esos nudos. Por ejemplo, los de los extremos los quiero a 0,25, acepto y fíjense que los dos nuditos han subido a 0,25. Y claro, si este está a 0,25, este está a 0,35, ¿verdad? Nosotros tenemos a 0,35 el del medio, podemos colocar también una cota desde acá hasta acá, en Z, proyección en Z, en segundo plano, y vamos a ver que ahí lo tenemos a 0,35. Entonces quiere decir que podemos trazar fácilmente una parábola, ¿no? ¿Cómo trazamos una parábola de RFEM? De la misma forma que trazamos una línea, simplemente seleccionamos parábola en este caso. Acá tienen todo lo que es arco por tres nudos, arco por centro finiángulo, círculo, arco elíptico, lo que les hablaba al principio, las líneas NURBS. Las líneas para trazar cables posteados ideales, puedo configurar geometría que me haga falta. ¿Sí? Yo ahora lo estoy haciendo con una parábola porque es más rápido para hacerlo en el evento, pero ustedes pueden trabajar con una línea NURBS y esa línea NURBS les va a permitir configurar, por ejemplo, una proyección de cables como esto. Estos son, si voy a la línea y la edito, fíjense que la línea es una tipo NURBS, ¿sí? Ahí está. Y fíjense que ustedes pueden parametrizar cada una de las posiciones de los puntos intermedios de las líneas. Entonces pueden trabajar con una geometría completamente libre en los cables, ¿sí? Una geometría completamente libre en los cables. Bueno, nosotros lo hicimos más fácil acá. Una parábola, vamos a tomar este punto de origen, este punto de centro y este punto final. Y acá hay un detalle importante. Nos vamos a quedar con la parábola un minutito. Acá hay un detalle importante, y es que si yo le digo a RFM que quiero que el punto central esté en menos 0,05, por ejemplo, y le doy a aceptar, la parábola no se va a inmutar. ¿Por qué? Porque lo que yo he parametrizado es el nudo, no la parábola. El nudo que me sirvió de vértice. Entonces, lo que tengo que hacer es también a la parábola, al nudo central o al punto de control, incorporarle el parámetro cable CE, acepto e inserto, y ahí sí la parábola va a tomar la forma que corresponde con ese nudo. Entonces, el nudo prácticamente nos va a servir solamente como referencia en la cota, ¿sí? Ahora, por supuesto, vamos a volver a la geometría anterior. ¿Por qué? Porque en este caso la parábola va por fuera de la sección transversal y eso en el postensado no se puede. Y RFEM lo detecta. Si bien nosotros tenemos un modelo unifilar, ¿sí? Un modelo alámbrico de una viga unifilar, que por ahí uno puede decir, bueno, pero si lo que tiene el modelo es una sola cosa, ¿no? No tiene una sección transversal. La sección transversal es fantasía. No, en realidad la sección transversal está computada y se entiende como sección transversal, si no, no podría hacer un cálculo de estructura, ¿no? Entonces, es sumamente importante tener en cuenta que eh, ese cable de postezado siempre tiene que estar dentro de la sección transversal, ¿eh? Entonces, bueno, volvemos por acá y ponemos menos 0,35. Ya con que esté un poquito dentro de la sección, listo, ya ahí solucionamos el problema, ahí sí lo toma. Cuidado, que si el espesor o la sección transversal del cable de postezado también sale un poquito fuera de la viga, nos va a retar el referente y nos va a decir, no, eso no se puede hacer porque está fuera del área de la sección transversal correspondiente, ¿eh? Entonces, bueno, esas son cositas que hay que tener en cuenta. De hecho, por ejemplo, en esta configuración, por seguridad simplemente o para tenerlo en cuenta, yo podría decir, bueno, vamos desde 20 hasta 35 o hasta 30 y aceptamos, ¿sí? Después veremos si nos hace falta más curva, menos curva, cómo lo trabajamos, qué hacemos, qué bajamos, qué subimos. Ya lo tengo paramétrico. De hecho, incluso lo puedo guardar como bloque paramétrico. Si lo guardo como bloque paramétrico, voy a tener otro bloque paramétrico más dentro de lo que son vigas. Por ejemplo, si vamos acá a vigas, vamos a ver que ahí tenemos, perdón, no, no están acá en vigas, están en, a ver si los encuentro, emparrillado, superficie, superficie curvas, construcción de hormigón, estará por acá.
Bueno, en algún lugar por acá adentro están las vigas de postensado ya directamente configuradas, ¿sí? Bueno, no todas, pero algunas de ellas están configuradas. A ver si las puedo encontrar fácilmente para mostrarles alguna, por lo menos, para que me crean, ¿no? Para que sepan que sí está. A ver, bajemos un poquito más. Por ahí estaban. Son muchas vigas de postensado. Raro que no la encontremos fácil. No me acuerdo de la categoría en la que estaban, por eso es que no la vemos. Bueno, seguramente que cuando cierre el evento, ahí voy a encontrar las vigas de postensado. Eso sin duda que va a ser así. Bueno, de hecho, la pueden guardar como viga ya con el postensado incorporado y paramétricas. Entonces, tenemos nuestra configuración, cosas también a las que hay que estar alertas, así como que el cable de postensado no puede salir de la sección transversal. Otra cosa que tiene que seguir el usuario en este caso es que las orientaciones de líneas sean correspondientes, es decir, empiezan a la izquierda, terminan a la derecha todas las líneas, o empiezan a la izquierda y terminan a la derecha, o empiezan a la derecha y terminan a la izquierda. Lo importante es que sean coherentes las direcciones tanto en la viga como en el cable de postezado, ¿sí? Eso es sumamente importante. Bien, teniendo el modelo configurado de manera adecuada, vamos a incorporar una nueva barra. Esta línea que tenemos por acá, vamos a decir ahora que en vez de ser una parábola, va a ser una barra, y en vez de ser una barra tipo viga, va a ser una barra tipo tendón. Y en vez de tener la sección transversal que tenemos acá, va a tener una sección transversal nueva, porque no la cargamos todavía, y esa nueva sección transversal, ustedes fíjense que acá tienen secciones transversales para postensado. Por ejemplo, vamos a tomar una de acá. El material acá ya lo estamos tomando, ¿sí? Y bueno, por supuesto, nos falta tomar el cable de postezado que vamos a utilizar, el 1860, correspondiente con lo que habíamos tomado antes, y con el material que habíamos tomado antes. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la configuración de nuestra sección transversal. Aplicamos, aceptamos, y lo importante acá es que si bien lo primero que vemos es que ya está incorporado el cable, ahí lo vemos al cable, si lo editamos, vamos a ver que acá en tendón es un postezado adherente, ¿sí? Y fíjense que automáticamente RFEM detectó que va de la viga 1 a la 3. La viga 1, la viga 2 y la viga 3 son las que van a estar postensadas, ¿sí? No van a trabajar de manera monolítica las vigas. Si nosotros queremos, las podemos articular, pero sí van a estar postensadas. Entonces vamos a tener la compresión de las tres vigas. Entonces ahí ya está, no tenemos otra cosa para hacer. Ya incorporamos el cable, ya incorporamos la geometría, incluso en geometría paramétrica. ¿Qué nos faltaría? Bueno, nos faltaría incorporar el apoyo. Pero ¿dónde va el apoyo? Y el apoyo va en la viga, no va en el cable de postensado, porque el cable de postensado está por dentro de la estructura. De hecho, tendríamos que simular dónde está el tiro y dónde está el tome, ¿no? De ese cable de postensado. Entonces yo podría decir, bueno, el tiro está en este lugar, es decir, de donde vamos a tomar el gato, y del otro lado tenemos la acción del postensado. Entonces yo podría decir, bueno, vamos a colocar un apoyo. Como estamos en el espacio, este apoyo no nos sirve porque nos daría una inestabilidad. Nosotros acá tenemos que restringir el giro en el eje X. Entonces vamos a decir nuevo apoyo. Restringimos el giro en el eje X, ahora sí, ahí no puede girar la viga en el eje X, aceptamos, aceptamos y lo colocamos en este lugar. Por otro lado, vamos a tener otro apoyo en este lugar y decimos nuevo apoyo porque también va a estar restringido en el giro en X, pero ¿qué más necesito? Necesito liberar el desplazamiento en X. ¿Para qué? Para que tenga acción el postensado. La viga va a cortar, ¿no? Pero se va a cortar. Entonces, acepto por acá, acepto y coloco en ese lugar lo que es
el apoyo, ¿sí? Entonces ahí, bueno, ahí tenemos el modelo. De hecho, si quisiéramos, ya podríamos calcular por peso propio. Si calculamos por peso propio, vamos a tener una deformación normal. En este caso, incluso el cable de postensado no está haciendo nada porque no tiene cargas, ¿sí? Necesitamos las cargas del postensado, cuánto vamos a tensar esa viga. Así que bueno, el cálculo sería algo normal por peso propio, ¿sí? Ahí tenemos que nuestras vigas están conectadas, tenemos que nuestras vigas se desplazan de manera adecuada, ¿sí? No tenemos ningún tipo de problema. Si queremos podemos ver las reacciones en apoyos por ahí también, ¿no? Ahí tenemos las reacciones en apoyo. Y bueno, por supuesto, podemos trabajar libremente ahora con el tema del postensado. Un dato interesante, quizás para los que más o mejor quieren que salgan las estructuras, es el tema de los elementos finitos. Cuando yo coloco un cable de postensado dentro de una viga, la viga normal que tenemos de antes se transforma en una viga anfitriona, ¿sí? Esa viga anfitriona es la viga anfitriona de nuestro cable de postensado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la intención de explicarles esto? Los elementos finitos que nosotros podemos colocar, esos elementos finitos se colocan a la viga principal, a la viga anfitriona, ¿sí? Entonces, si vemos los elementos finitos en malla y en barra, vamos a activar nudos de elementos finitos en barra, vamos a ver que hay una correspondencia. Pongamos una vista unifilar, se va a ver mejor. Vamos a ver que hay una correspondencia en la división de elementos finitos en nuestras barras, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir configuración de malla cada 15 centímetros, la división de elementos finitos, aceptar y aplicar. Entonces ahí genera la malla de nuevo y vamos a ver que ahora los elementos finitos son cada 15 centímetros, salvo en los lugares donde necesita refinamiento, pero fíjense que ahí la malla de elementos finitos se aplicó a todo el modelo, ¿no? ¿Y qué pasa si en vez de configurar la longitud de malla de elementos finitos general, que es de 50 centímetros, configuro solamente una partecita de esos elementos finitos? Por ejemplo, yo quiero solamente en este modelo, imaginemos que el modelo tiene superficies, tiene barras, otras barras adicionales. Si digo a estas tres líneas le voy a asignar un refinamiento de malla, me equivoqué, un refinamiento de malla de, por ejemplo, 10 centímetros, 15 centímetros, ¿sí? Ahí va a ser un refinamiento homogéneo, ¿sí? En toda la longitud de la barra, ¿eh? Ahí yo apliqué un refinamiento de malla a toda la longitud de la barra. Genero la malla de elementos finitos y vamos a ver que esa malla de elementos finitos se ha trasladado también y es correspondiente con la malla de elementos finitos del cable de postensado. Entonces, todo lo que hagamos con elementos finitos la línea de la viga va a ser representado en la línea del cable de postensado. Sumamente interesante para que no tengan que estar dando vueltas con refinamientos por un lado, refinamientos por otro. No, nosotros hacemos el refinamiento tal cual como lo hacemos en todas las estructuras. Del cable de postensado se encarga RFEM. Eso lo tienen que tener bien presente. ¿Mm? Bueno. Entonces ahora ya tenemos nuestro modelo definitivo. Con el apoyo, vemos que calcula, vemos que podemos hacer la malla de elementos finitos, vemos que podemos trabajar completamente con el modelo. Lo vamos a guardar por cualquier cosa, perdón, me equivoqué, ahí está. Y vamos a generar una vista, por ejemplo, de este modelo. Vamos a generar una vista, por ejemplo, del modelo completo. Vamos a dejar por ahí como nueva vista del usuario, vista 1, plano XZ. ¿Sí? Ahí tenemos vista 1, plano XZ. Bueno, vamos a ver ahora un poco de actividad con el tema de postensado. Porque como decía recién, nuestro peso propio se calcula perfectamente bien, no hay ningún problema.
Pero ahora vamos a calcular o vamos a agregar cargas, ¿no? ¿Qué cargas vendrían en un puente, por ejemplo? Bueno, vendrían todas las cargas permanentes, lo que es el asfalto, lo que es las pasarelas, etcétera. Entonces vamos a tener, por ejemplo, cargas, ahí está, permanentes. Y otra carga que por supuesto vamos a tener es una carga de uso, una carga viva, ¿no? Podemos tener cargas móviles, trabajar con cargas móviles, podemos trabajar con todas las cargas que necesitemos. No hay límite tampoco en eso, o sea, lo pueden trabajar libremente, como si fuera una estructura cualquiera. De hecho, es una estructura cualquiera, no hay nada en especial, ¿sí? Entonces, la categoría de acción es sobrecarga de uso, ¿sí? Bueno, pero acá tenemos un detalle. El detalle es que necesitamos una acción, una categoría de acción para lo que es postensado. Y esa categoría de acción no existe en la norma americana, ¿no? Una categoría de acción postensado no existe en la norma americana, salvo que nos vamos a subnormas o lejos, pero en la norma americana directamente lo que te vamos a hacer es trabajar con el postensado en función de carga de formación permanente o transitorias, ¿no? Entonces vamos a poner dos cargas, una carga a tiempo cero, que es la carga en el momento de tesado, en el momento que aplicamos el gato. En este caso es un esfuerzo autodeformante, lo vamos a definir como esfuerzo autodeformante permanente, y vamos a aplicar una nueva carga, que va a ser carga a tiempo infinito, ¿sí? Carga a tiempo infinito. Bueno, lo podría haber puesto carga de postensado a tiempo infinito. Hice cualquier cosa. Postensado a tiempo infinito. Ahí se entiende bien, ¿eh? Y la otra es carga de postensado a tiempo cero o a tiempo inicial. ¿Eh? Bien, ahora, esta categoría de acción que hemos colocado, el esfuerzo autodeformante, debemos pedirle a RFEM que el esfuerzo autodeformante no trabaje a la vez. Todas las cargas que tenemos acá deben trabajar de manera independiente. Cuando nosotros generamos las combinaciones de carga, mejor dicho, cuando RFEM genera las combinaciones de carga por acá, bueno, nos generará las combinaciones de carga dependiendo de la norma, dependiendo de las situaciones de proyecto, dependiendo de las fórmulas de las situaciones de proyecto y, por supuesto, dependiendo de las acciones. Entonces, estas combinaciones de carga son las que vamos a cambiar porque le vamos a decir que el esfuerzo autodeformante trabaje de manera alternativa, ¿no? En los distintos casos de carga que trabaje de manera alternativa. Entonces, ahora son más combinaciones de carga porque al estar trabajando alternativa tiene que hacer combinaciones con cada una de ellas. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la combinación de carga 4 y la combinación de carga, el caso de carga 4 y el caso de carga 5 no se juntan, ¿no? No hay ninguna combinación de carga donde estén los dos casos actuando a la vez, porque trabajan de manera alternativa. Si no, estaríamos en un caso teniendo carga de postensado más carga de postensado a tiempo infinito. Entonces ahí hemos cambiado la configuración de acciones a de manera alternativa. Bueno, aceptamos y vamos a colocar nuestras cargas. Primero la carga permanente, carga en viva. En viga vamos a aplicar las cargas a las tres vigas. Por seguridad y para no equivocarme, voy a seleccionar las secciones transversales de las vigas y las voy a filtrar. Esto es para que no me quede el cable de postezado y de manera accidental cargue el postensado sin darme cuenta con las cargas permanentes y las cargas vivas. Entonces, carga permanente, carga en barra, le vamos a poner, por ejemplo, menos 15 kilonewton por metro y le vamos a decir que la vamos a aplicar a todo. El menos, para quienes no están acostumbrados, es porque Z es ascendente, entonces cambio el factor de dirección de la carga aplicando un menos. Aceptamos, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestra carga de 15 kilonewton sobre nuestras vigas. La vamos a hacer un poquito más pequeña. Y después tendríamos nuestra carga viva.
Y en realidad acá tendríamos que hacer prácticamente un juego de etapas de construcción, ¿no? Porque primero vendría la carga de posterizado, después las cargas permanentes y después la carga viva. Primero tendríamos que hacer la carga de posterizado. Una vez que haga la carga de posterizado, tendríamos que colocarle las cosas encima y después de colocar las cosas encima, poner la carga viva, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a calcular todo junto. No vamos a considerar etapas de construcción. Entonces, para nuestra carga viva, vamos a aplicar, por ejemplo, no sé, menos 10 kilonewton metro, y aceptamos, aplicamos, ¿sí? Ahí tenemos nuestra carga viva. Y ahora sí vienen nuestras cargas de postensado, pero por supuesto las cargas de postensado se las vamos a aplicar al tendón. Entonces nos quedamos solamente con el tendón, ahí está, para hacerlo más limpio, más fácil, más rápido, y decimos que acá vamos a aplicar en la carga de tiempo inicial, vamos a aplicar un valor, por ejemplo, va a ser una deformación axial, acá estamos representándolo con porcentajes por mil, ¿sí? Tanto por mil. La distribución de la carga va a ser uniforme y vamos a decir que en la dirección X de ese cable nosotros vamos a aplicar una deformación axial de un 7%. ¿eh? Vamos a empezar con un 7 por mil, perdón, de deformación axial para ese cable. Acepto y la aplico al cable y acepto. Ahí la tenemos. Y por otro lado, la carga de tiempo infinito va a ser igual, solo que ahí necesitamos calcular las pérdidas de postensado. Entonces, pongamos que tenemos un 10% menos, serían 6,3 la deformación para la carga a tiempo infinito para el mismo cable. Y acepto. Y ahí tenemos entonces aplicadas nuestras cargas. Ahora, nosotros podemos hacer así, podemos calcular manualmente lo que son las cargas del postgrado, podemos hacerlo a través de una planilla de cálculo. ¿sí? Yo tengo una planilla de cálculo que salió de RFM, en realidad la planilla de cálculo, eso es sumamente interesante porque hicimos la planilla de cálculo de RFM y después la guardamos para usarla, digamos, y la tengo en otra pantalla, ¿no? Para no olvidarme de los parámetros, que simplemente vamos a ir introduciendo parámetros y yo voy a ir explicando qué es cada parámetro para poder calcular lo que nos está faltando, la pérdida de potencial, ¿no? No podemos tener tensión inicial o podemos aplicar deformación inicial. Esa deformación inicial también tiene que tener su detalle porque no es menos que necesitamos que esa tensión inicial no sea superior a la tensión máxima que podemos usar para el que estamos utilizando, ¿no? De ello dependen varios factores, ahora los vamos a ver. Entonces, vamos a otra vez nuestros parámetros y vamos a cargar acá lo que nos hace falta para poder trabajar con el postensado o con la pérdida de postensado. Después incluso les puedo mostrar también un programa de Python que calcula automáticamente la pérdida de postensado, pero que en este caso puntualmente que ustedes vean cómo lo podemos hacer directamente dentro de RFM, ¿sí? Voy a resumir algunas cosas para que no nos demoremos mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué necesito para calcular? Bueno, primero necesito las propiedades de los materiales, ¿no? Y acá tengo, fíjense, acá en este caso tengo un material, el A416, acá tengo las propiedades que me hacen falta, por ejemplo, el módulo de elasticidad, por ejemplo, el valor característico de fluencia, la fluencia máxima, ¿sí? Y con esos valores nosotros ya podemos empezar a trabajar con las acciones que vamos a hacer dentro de nuestra planilla. Y además, dentro de nuestra sección transversal, también tenemos cosas importantes como por ejemplo el área de sección, ¿no? El área de sección es también importante para el cálculo de lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a empezar a introducir elementos. Por ejemplo, yo quiero introducir ESUP, y ESUP es el módulo de elasticidad y cortante que habíamos visto que tenía, o el módulo de elasticidad en este caso, que habíamos visto que tenía el material. Bueno, en nuestro material
si vamos acá a módulo elasticidad cortante, acá le podemos decir que tenemos 195.000 newton milímetros cuadrados, ¿sí? O también en RFM podemos decir, bueno, esto lo quiero traer por fórmula y esa fórmula va a ser materials y el material es el número 2, materials 2 punto elasticity modulus global. ¿Sí? Esta más o menos me la acuerdo. Ahí está, 195.000 newton milímetro cuadrado. Lo que hizo el programa es consultar la base de datos de materiales y traerme automáticamente las propiedades del material. ¿Sí? Vamos a necesitar F sub KP, sub PK, perdón. F sub PK va a ser la resistencia, va a ser la resistencia. Esta es la resistencia, el valor característico de las tensiones máximas. Entonces, esto es una resistencia tensiones. Ustedes pueden trabajar con los valores que necesiten. De hecho, también pueden configurar, si están acostumbrados, por ejemplo, a megapascales, pueden configurar que las propiedades estas se expresen en otro sistema de unidades. No hay ningún problema, eso lo pueden hacer, ¿no? Habíamos visto que la resistencia entonces era de 1860. Vamos a poner F sub PK1 y esto es también resistencia y tensiones, perdón, y esta resistencia que es la tensión característica del acero es un 0,1% de alargamiento y esto es 1580 newton milímetro cuadrado. Vamos a utilizar también el área del cable. Habíamos visto que el área del cable que teníamos, todas estas propiedades, así como las trajimos de acá, las podemos traer también. En este caso, esto es un área, vamos a poner área, vamos, ahí está. Área de sección transversal, dijimos que era 1,9 centímetros cuadrados, es el área del cable. Bueno, podemos poner la cantidad de cables de tesado que tenemos en nuestra configuración. Habíamos dicho que nuestro cable tenía una configuración. Esto podría ser un número entero, porque por supuesto los cables pueden ser 1, 2, 3, pero no pueden ser 1,5 o 1,6, ¿no? Tienen que ser enteros. Y habíamos dicho que habíamos elegido un cable de 7 cordones. Tenemos el sigma máximo. Recuerden que yo estoy leyendo en la otra pantalla, ¿sí? Porque son muchas cositas y me voy a olvidar de alguna y no va a quedar bien el ejemplo. Y el sigma máximo también es resistencia y tensiones, ¿sí? Y esta resistencia y tensiones las vamos a trabajar con una fórmula. ¿Qué son estas resistencias y tensiones? Bueno, en función, en función de el valor mínimo entre el 80% del, a ver si me entiende bien para que se entienda bien, el 80% del valor total de F sub PK, que es el módulo o el valor característico de tensiones máximas, y el 94% hacia la fórmula, el 94% de la tensión característica del acero, del alargamiento del 0,1%, yo voy a obtener un mínimo de esos valores, ¿sí? Ese valor es el que me interesa porque con ese valor vamos a comparar si la tensión de nuestro cable cuando hagamos la verificación de nuestro cable correspondiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo decir? Bueno, necesito el mínimo del 80%, 0,8 de o por F sub PK. Esta es la expresión para calcular el mínimo, el 94% por F sub PK 0,1. Y ahí cierro el paréntesis, entonces me dice que el máximo de tensión evaluando el mínimo del 80% del primero y el 94% del segundo, que yo puedo admitir en mi cable es de 1485,2
newton milímetro cuadrado. ¿Eh? Eso es lo que me está diciendo en este momento el programa. Ahora vamos a ingresar lo que es la fuerza máxima de tesado. Mejor dicho, vamos a calcular lo que es la fuerza máxima de tesado. Es decir, ¿cuánto puedo poner? Si hubiéramos puesto, en este caso lo pusimos por valor de porcentajes en 10, pero si hubiéramos puesto la tensión de tesado, esto es el valor máximo. Entonces, P sub K1 va a ser la fuerza máxima de tesado que nosotros podemos aplicar. Esa fuerza va a ser una fuerza, por supuesto, perdón, fuerzas, ahí. Esa fuerza va a estar determinada por una fórmula también, ¿sí? ¿Cuál va a ser la fórmula que va a determinar esa fuerza? Bueno, esa fuerza se determina a partir de lo que calculamos recién, que es el tesado máximo utilizable, ¿sí? De los mínimos, etcétera, y el área de sección, ¿no? Entonces, la fórmula sería sigma máximo por el área de sección del cable, A sub P. ¿Qué estoy poniendo mal acá? Ah, claro, A sub P lo puse como mayúscula. Acá vamos a cambiar A sub P. Ahora sí, ¿eh? Entonces, el máximo que nosotros tenemos acá es 282,18 kilonewton que podemos aplicar al cable. Lo estamos calculando dentro del programa de cálculo. Se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta que estamos aplicando una especie de Excel dentro de nuestro programa de cálculo. Bueno, también podemos aplicarlo a través de un coeficiente de un coeficiente de aplicación. Por ejemplo, yo puedo aplicar esos 282, hay veces que estoy ahí muy límite, o puedo aplicarlo con un valor, un coeficiente, para que ese coeficiente me disminuya la tensión que necesito. Entonces puedo decir mu va a ser mi coeficiente de aplicación, y bueno, por supuesto, ese mu ser un flotante, en este caso un valor, por ejemplo, puede ser 1, puede ser 0,3, ¿no? Entonces vamos a utilizar flotante, que quiere decir que voy a tener dígitos decimales, y voy a simplemente colocar 1. Pensemos que al principio vamos a colocar el 100% de esa fuerza, ¿sí? Entonces ahora, la fuerza total, la aplicación de la fuerza total, le vamos a poner P sub tot, ¿sí? Va a ser una fuerza, y esa fuerza va a ser una fórmula, y esa fórmula va a ser mu por, o sea, el coeficiente que tenemos arriba, P sub K1. Entonces tenemos lo mismo, si yo acá cambio, por ejemplo, a 0,9, bueno, vamos a tener una disminución en la fuerza que estamos aplicando, ¿sí? Eso es lo que acabamos de hacer ahí. Vamos a dejar por ahora el del 100%. Bien, ya tenemos entonces eh, prácticamente una gran parte del desarrollo de, de la fórmula, ¿sí? Bueno, ahora vamos a transformar este número, vamos a transformar este número, como yo estoy cargando en el modelo, estoy cargando por deformación axial, a mí me interesa la deformación axial, bueno, entonces vamos a transformar este número en porcentajes o en cientos miles. Entonces vamos a decir que a tiempo inicial de A o de formación axial, a tiempo inicial, a tiempo cero, nosotros vamos a tener una deformación axial en vez de, vamos a cargas, debe estar acá, una deformación axial en vez de una fuerza. Fíjense que ahí ya tenemos el por ciento por mil, tal que en este caso la fórmula sería el, el valor total de la carga que estamos aplicando, su total por, eh, perdón, dividido, eh,
¿Qué me está faltando acá? Perdón. No, no me está faltando nada. En E sub P, que es el módulo de elasticidad por 1000, por 100, perdón, para que nos dé el porcentaje adecuado, ¿sí? El por ciento por 1000. ¿No? Entonces ahí el P total me dice que es 0,1. En algo me estoy confundiendo, perdón, ¿eh? Claro, no, perdón, acá me confundí. Claro, perdón, no saqué el, el subtotal. Acá me están faltando datos, perdón, perdón, me están faltando datos. Me están faltando el subtotal. A ver, vamos a eliminar esta fila y vamos a decir, ¿qué me está faltando? Claro, me está faltando la cantidad de cables. Eso es lo que me está faltando. Me está faltando la cantidad de cables. Entonces, perdón, me salté un pasito por ahí, ¿eh? Entonces, vamos a decir que Pmax total, así lo vamos a llamar, Pmax total es una fuerza. Esa fuerza es una fórmula. Esa fórmula es P sub K1, que es lo que calculamos acá, ¿sí? Ahí habíamos calculado, en este caso, la fuerza máxima por cable, pero ahora me falta multiplicarla por la cantidad de cables que tengo, ¿sí? Entonces acá tenemos por N. Entonces tenemos 1975 como máximo de aplicación de la fuerza de 7 cables. Perdón, ¿eh? Me equivoqué y les hice un barullo bárbaro por ahí. ¿Se entendió lo que hice? ¿Se entendió lo que hice? Les pido disculpas. Si no se entienden, se lo explico de nuevo. Me estaba faltando este valor, ¿sí? Ahora con ese valor, avancemos para ver si se entiende. Avancemos. Ahora con ese valor yo puedo calcular P sub tot, que es la variable que habíamos puesto anteriormente. Esa también va a ser una fuerza. Ahí está. Va a ser una fórmula. Y la fórmula va a ser para calcular esta fuerza, mu por, si no estoy equivocado, por P max total. P max tot. Entonces ahora sí, si disminuimos acá, vamos a disminuir el P max total de aplicación, ¿sí? Lo vamos a dejar en 1 todavía. Acá, por supuesto, si cambiamos la cantidad de cables, por ejemplo, le ponemos 4, vamos a tener menor aplicación de carga, ¿no? Vamos a tener menor aplicación de carga, ¿no? Entonces tenemos 7 cables según lo que habíamos dicho. Bien, perdón el embrollo por ahí. Ahora sí, la deformación axial total máxima a tiempo cero va a ser una deformación axial, por supuesto. Vamos a cargas. Ahí está. Es una fórmula. Y la fórmula que yo había calculado mal recién es P sub tot dividido del módulo de elasticidad, que era E sub P por 100.
Ahora me está dando 1. ¿Sí? Eso es lo que me está dando, 1 por 1000. Bien, y ahora nosotros deberíamos calcular todo lo que son las pérdidas. Una de las pérdidas, por ejemplo, carga perdón, pérdidas por rozamiento, pérdidas por penetración de cuñas, pérdidas por acortamiento elástico, pérdidas por relajación de acero, lo que es la afluencia del hormigón, lo que es la retracción del hormigón, todas esas pérdidas, cada una tiene sus formulitas, ¿no? Para calcularlas. También hay una fórmula para cada una de ellas, por supuesto, para formarlas en una única unidad adimensional. Entonces nosotros acá podríamos listar todas las pérdidas de postensados. Yo voy a decir directamente que las pérdidas de postensado, para no cargar cada una de ellas, ¿sí? Va a ser un número adimensional, en este caso un valor, un flotante, y ese valor va a ser, por ejemplo, 0,25 o 0,10%, ¿sí? Un 10% va a ser nuestra pérdida de postensado. Entonces, nuestra carga de deformación axial a tiempo infinito será una deformación axial, carga de deformación axial, y esa carga de deformación axial va a ser una fórmula, y esa fórmula podría ser directamente la deformación inicial por el 10%, ¿no? Entonces podríamos directamente poner acá dA sub tot sub 0, deformación axial a tiempo inicial, multiplicado. No, perdón, nos va a convenir hacerlo de otra forma. Nos va a convenir hacer así: peso total o carga total por, acá podríamos poner 1 menos las pérdidas de postensado, que en este caso son 1 menos P sub P, ahí está, dividido en el módulo de elasticidad, todo esto por 100. Entonces ahí tenemos el 10% de pérdida de postensado entre el primero y el segundo. ¿Eh? Fíjense que ahí lo logramos sacar. Perdón que le hice un barullo bárbaro, pero en realidad lo interesante es que acá podemos poner las fórmulas que nosotros necesitemos colocar. ¿Eh? Entonces, a estas fórmulas que acabamos de realizar nos han servido para determinar la carga de deformación axial a tiempo inicial, la carga de deformación axial a tiempo infinito. Pero claro, esto lo podríamos haber hecho en un Excel. ¿Sí? Estamos más acostumbrados a trabajar con el Excel que con el RFM. Bueno, perfecto, lo podríamos haber hecho en un Excel y copiar las cargas y pegarlas en el RFM. Pero acá lo importante, lo más interesante, es que a estas cargas, por ejemplo, de formación a tiempo inicial, la puedo editar y decirle que acá tengo un porcentaje, perdón, un valor que es el parámetro global de formación a tiempo inicial o de formación axial a tiempo inicial. Acepto e inserto. ¿Sí? Entonces ahí me queda paramétrica y acepto. Y tengo a tiempo infinito, edito la carga y digo que esta carga es a tiempo infinito, de formación axial a tiempo infinito. Acepto e inserto. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué es lo importante y qué es lo que tenemos que notar? Que el valor que calculamos en nuestra planilla de cálculo, y esa es la suma, el valor que calculamos en nuestra planilla de cálculo, la suma de cosas me refiero, está conectado con la estructura. No me tengo que preocupar por calcularlo, por abrir la planilla de Excel, por copiar los resultados, por acordarme, pensar que lo hice bien o que lo hice mal. No, el programa lo calcula. Y ese
procedimiento paramétrico que tenemos acá, lo podemos exportar a un Excel. ¿Qué quiere decir? Que bueno, lo puedo importar en otro archivo, lo puedo importar desde Excel en otro lugar donde me interesa hacer el mismo procedimiento. Entonces lo tengo asociado a esto que lo puedo guardar como un bloque paramétrico y lo puedo utilizar y reutilizar en otras estructuras. ¿Sí? Entonces guardamos y por último vamos a configurar lo que es el cálculo que queremos hacer para ver si verifica o no verifica nuestro cable con el análisis de tensión de formación. ¿Sí? Entonces vamos por acá, análisis de tensión de formación, y vamos a trabajar, por ejemplo, con estado límite de servicio. Vamos a ir a estado límite de servicio. Podemos trabajar con estado límite último, estado límite de servicio. Yo voy a trabajar en esta ocasión con estado límite de servicio y vamos a decirle que los objetos para analizar, no las carreras de tensión, sino la tensión, en vez de ser todo, es el cable de tesado. A mí me interesa saber qué pasa con ese cable de tesado, si verifica o no verifica la carga que le estoy poniendo. ¿Eh? Aceptamos. Entonces, una vez que hemos tomado nuestro cable de tesado, cuidado, hay un detalle más también importante antes que me olvide. Hay un detalle más, que es si yo tengo, por ejemplo, varios cables de tesado, quizás hasta por ahí no me hace falta, si tienen todas las mismas geometrías, no me hace falta dibujarlos a todos. Porque yo acá le puedo decir, bueno, tengo 14 cables de tesado, entonces las cargas van a cambiar. O si tengo, por ejemplo, eh, tres cables, de 7 cada uno, 21, entonces las cargas van a cambiar. ¿Sí? Y si tengo 28 porque tengo cuatro cables, las cargas van a cambiar, ¿no? Entonces ese procedimiento me sirve y automáticamente mis cargas van a cambiar. Las dos, ¿no? Ahí tenemos 4.1 y acá tenemos 3.6. Y si ahora digo, bueno, no quiero llevar al máximo el tesado, le pongo 0.9, las cargas van a volver a cambiar, porque está todo correlacionado y está relacionado con la estructura. Bien, no me quería olvidar de comentarles eso. Entonces acá, la barra que vamos a analizar por tensión es la barra de tesado, para saber si verifica. ¿Qué es lo que vamos a analizar en esa barra? Vamos a la configuración predeterminada. Perdón, primero que nada, vamos al material. El material es el A416. Y decimos, bueno, acá en los valores del material yo no puedo pasar 1580. Ese es el máximo que me permite el material, ¿no? La tensión característica con una deformación de alargamiento permanente de 0,1%, ¿no? Entonces, configuramos acá, decimos, bueno, yo no quiero calcular sigma máximo total, no quiero calcular el tau total, no quiero calcular tensiones de von Mises. Lo que quiero calcular en este momento es la parte de tensiones normales debido al esfuerzo ágil y a momentos factores respecto al eje Y y al eje Z, esa sección transversal. En este caso, bueno, es la sección transversal que estamos utilizando de nuestro cable. Y la tensión límite acá me da un factor, pero en realidad yo lo que quiero es calcular con un valor definido por el usuario. ¿Cuál va a ser ese valor? Y el valor de 1580, yo no quiero que se pase de 1580. ¿Sí? Entonces, este va a ser el punto de control que vamos a tener de tensiones admisibles. Acepto. ¿Mm? Y vamos a poner a calcular todo. ¿Se entendió? Perdón, no me respondieron por ahí, no sé si se entendió, si no se entendió lo que hice un embrollo por ahí un tanto raro, les pido disculpas. Bien, perfecto. Me dice Rafael que sí se entendió. Bueno, y además, se entiende lo que les quiero decir, ¿no?
que es sumamente importante, que están trabajando con un software que les va a permitir definir, en este caso, procedimientos que los van a reutilizar de manera constante, de manera permanente. Eso es, yo creo que la parte fundamental que tenemos que entender. Bien, entonces ahí tenemos, bueno, ahí nos muestra una deformación, no es lo que me interesa ver acá. Si nosotros cancelamos ocultar todo, ¡pum! Acá tenemos un problema. Ah, claro, perdón. Eh, Estoy estirando el cable en este caso, no me sirve así. Lo que quiero es que el cable se contraiga, ¿no? Entonces vamos de vuelta a la estructura, vamos por acá y decimos que esta fórmula que tenemos acá la vamos a multiplicar por -1. Y vamos a decir que esta fórmula que tenemos acá la vamos a multiplicar por -1 también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me interesa que el cable se contraiga, no que se expanda, ¿no? Entonces calculamos de vuelta, perdón, me equivoqué ahí de signo. Con eso se me cayó el edificio. Bien, ahora sí. ¿Eh? Entonces tenemos tesado a tiempo infinito, deformación de 1,5 milímetros de contraflecha. Y tesado tiempo inicial de formación de 1,7 milímetros de contraflecha. ¿Sí? Y tenemos, por supuesto, lo que es la parte de análisis de tensión y análisis de barras, de esfuerzos internos, por ejemplo, los flexores. Vamos a ir a una configuración de una combinación de carga, por ejemplo, a la combinación de carga por estado límite de servicio con el postesado a tiempo inicial. ¿Mm? Ahí tenemos las cargas para que no molesten, 344,10 kilonewton. Podemos ver las diferencias también. ¿Mm? Ahí tenemos las diferencias, si se fijan, y tenemos los esfuerzos internos principales, nuestro cable también, ¿sí? Por supuesto que dentro de las tensiones vamos a poder ver las tensiones básicas, los componentes de tensión elástica y por supuesto lo que habíamos analizado, que es la tensión sigma X en el estado límite de servicio. Entonces vamos al análisis de tensión de formación y vemos que nuestra razón de tensiones acá está en 0,297 y que la tensión máxima a la que estamos sometiendo ese cable es de 468,5 newton milímetro cuadrado. Quiere decir que le podemos dar más todavía, ¿no? Si hace falta, le podemos dar más. O podemos, por ejemplo, también, en estructura, decir, bueno, acá en los parámetros, yo quiero subir un poquito, por ejemplo, 5 centímetros, quiero subir 5 centímetros el centro, los laterales de mi parábola, para que quede más curvada. Y le damos a aceptar. Pierdo el cálculo, sí, por supuesto. Tenemos 0,30, perdón, 0,20 es lo que tenemos y 0,30, ¿sí? 0,20 y 0,30 es lo que tenemos. La cambiamos a la parábola, cambio el cable de tesado y le damos calcular de vuelta. Bien. Antes teníamos, por ejemplo, para el postesado tiempo inicial, una deformación de 1,7, bueno, estamos en el mismo orden, prácticamente no hemos cambiado nada, y 1,5, prácticamente no hemos cambiado nada. Pero ¿y qué pasa con las tensiones? Vamos, por ejemplo, a MI, ay, ya, y no lo recuerdo muy bien qué es lo que habíamos visto en el otro, pero bueno, en definitiva,
A lo que voy es que podemos cambiar la geometría del cable sin ningún esfuerzo, ¿no? Sin ningún tipo de problema. O, por supuesto, cambiar las cargas, ¿no? Si vemos que podemos avanzar un poco más, decir, bueno, en vez de 28, teníamos 7 cables, tenemos, por ejemplo, 35. ¿Mm? Entonces calculamos de vuelta. Vamos a calcular solamente, bueno, no, vamos a calcular todo porque queremos ver la solución, ¿no? Bien, ¿se entendió el ejemplo? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les fue de utilidad? Ahí tenemos 48 ahora, ¿no? Y la deformación, 1,9. Y en el estado límite último, de servicio, perdón, la flexión 336. ¿Sí? Bueno, estas son herramientas de RFM 6. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Y nos encontraremos entonces en próximos eventos de Drupal Latam, ¿eh? Muchas gracias por todo. Recuerden toda la parte de documentación del software también, la posibilidad de exportar desde el software AutoCAD, la posibilidad de trabajar con lo que es planos directamente desde el programa, que por supuesto hace que sea mucho más fácil porque si modificamos algo en la estructura, automáticamente modificamos también la documentación, ¿eh? Muchas gracias, hasta el próximo.